Buenas tardes, maestra. Nuestro equipo y yo venimos a presentarles sobre el sistema judicial de Australia y el funcionamiento del Common Law. Los integrantes del equipo, conforme avance, le dirán su información correspondida. En el año 1770, el capitán James Cook, cuando descubrió la isla, que actualmente se le conoce como Australia, se las entregó hacia la corona británica. Esto pues una forma de expandirse al sur. Cabe decir que una de las primeras guerras que se tuvieron ahí y la inicial fue en 1833 por parte de los nativos que habitaban en la misma isla, los nativos ingleses que ya habían llegado y los ingleses de Inglaterra, que eran más que nada como los extranjeros. Una también de la importancia de que se le dirá próximamente conforme avance el video será la constitución de Common Law, que fue el que se relacionó mucho con la constitución judicial de Australia. También cabe decir que una de las principales funciones de Australia o uno de los principales participantes de una manera más global o mundial fue el Tratado de Versalles. Este fue como el principal tratado donde se conmemoró tanto la participación global de Australia y donde ya se le reconocía como un país independiente y soberano. El sistema jurídico de Australia es importante porque permite mantener el orden, proteger los derechos de las personas y garantizar que las leyes apliquen de manera justa, además que es uno de los sistemas más reconocidos dentro del modelo del Common Law, el cual también influye en países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. El contexto de este tema se relaciona con la forma en que Australia organiza sus poderes, crea sus leyes y resuelve conflictos mediante tribunales y procedimientos judiciales. Su sistema combina las leyes escritas con decisiones tomadas anteriormente por los jueces, lo que permite adaptar la justicia a diferentes situaciones. Los puntos que se tomarán en cuenta en el video son el origen del sistema jurídico australiano, la influencia del Common Law, la organización de poderes del Estado, el funcionamiento de los tribunales y las cortes, la importación de los precedentes judiciales y los derechos y obligaciones de los ciudadanos dentro del sistema legal australiano. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes históricos y el origen del sistema judicial de Australia. El sistema judicial australiano tiene su origen en el sistema jurídico del Reino Unido, porque Australia fue una colonia británica, por lo que pues muchas leyes y tribunales están basados en el Common Law, que es el derecho inglés basado en las decisiones de jueces y precedentes. Bueno, todo comenzó en 1788 cuando llegaron los primeros colonos ingleses a Australia. En ese tiempo los británicos llevaron sus propias leyes y empezaron a crear tribunales para resolver problemas y castigar delitos. Al principio la justicia era controlada por las autoridades inglesas y los militares. Pero con el paso del tiempo las colonias crecieron y se fueron creando tribunales más organizados en cada región de Australia, como cortes civiles y los penales. Después, en 1901, las colonias se unieron y formaron el Commonwealth de Australia. Aquí nació oficialmente el sistema judicial federal australiano y también se creó la Constitución australiana. Además de todo esto, también se estableció la Alta Corte de Australia, que es el tribunal más importante de su país. Aunque Australia estaba unida, todavía dependía un poco del Reino Unido en temas legales, pero con el tiempo también logró su independencia jurídica y en 1986, cuando ya no había ninguna autoridad británica, ya se podía intervenir en sus decisiones judiciales. Y pues ya como conclusión, el sistema judicial de Australia nació gracias a la influencia inglesa y fue evolucionando hasta convertirse en un sistema independiente que obviamente se basa en el Common Law y en la división de los tribunales federales y en los estatales.
Hola, yo soy Ángel y vengo a hablar sobre la continuidad a la historia del sistema judicial de Australia. El sistema judicial de Australia evolucionó a partir del derecho inglés, debido a que Australia fue colonia del Reino Unido desde finales del siglo XVIII. En un inicio, las leyes y tribunales británicos fueron aplicados directamente en el territorio australiano, por lo que el sistema se basó en el common law, es decir, en decisiones judiciales y precedentes legales. Con el paso del tiempo, las colonias australianas comenzaron a crear sus propios tribunales y leyes locales, esto con el fin para atender las necesidades de la población. Durante el siglo XIX se establecieron cortes supremas en cada colonia, fortaleciendo la organización judicial y permitiendo una mayor autonomía en la administración de justicia. En 1901 ocurrió un cambio importante con la creación de la Federación de Australia. Las colonias se unieron para formar un solo país y con ello nació la Constitución de Australia. En esta Constitución estableció un sistema federal de gobierno y una división de poderes entre el gobierno federal y los estados. También en ese momento se creó el Alto Tribunal de Australia, encargado de interpretar la Constitución y resolver conflictos legales entre los estados y el gobierno federal. En el siglo XX, Australia fue adquiriendo mayor independencia del Reino Unido. Uno de los cambios más importantes ocurrió en 1986, con la aprobación de Australia, que eliminó los últimos vínculos legales con el Parlamento británico, y esto lo convirtieron en un país completamente autónomo en materia judicial. El sistema judicial australiano mantiene la tradición del common law, pero también incorpora las leyes modernas relacionadas con los derechos humanos, el comercio, inmigración y la protección social. Se trabajan de manera coordinada para garantizar la aplicación de la justicia en todo el país. El sistema político de Australia se basa en una monarquía constitucional y parlamentaria y una federación. El poder judicial y legislativo tienen funciones separadas, aunque ambos están conectados dentro del marco constitucional australiano. El poder legislativo de Australia se basa en un poder federal y está representado por el Parlamento de Australia, conocido como el Commonwealth Parliament. Está compuesto por 3 elementos. Dichos elementos son el monarca británico, que es representado por el gobernador general, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes se consta de una cámara baja. Sus miembros representan distritos electorales llamados electorados. Actualmente este tiene 151 miembros. El partido coalición que obtiene una mayoría forma el gobierno. El líder del partido ganador normalmente se convierte en el primer ministro. El Senado. Este se basa en una cámara alta, representando a los estados y territorios. Cada estado tiene el mismo número de senadores, sin importar la población. Funciona como una cámara de revisión y de control de leyes. Datos relevantes. Australia utiliza un voto obligatorio desde 1924. Las elecciones federales suelen celebrarse cada 3 años. El sistema electoral australiano usa un voto preferencial. Y actualmente el Parlamento Federal se encuentra en Canberra. También tenemos que el Poder Judicial interpreta y aplica las leyes. Es independiente de los otros poderes del Estado, como por ejemplo tenemos la Alta Corte de Australia. ¿Qué es esto? Bueno, es la máxima autoridad judicial, que es la High Court of Australia. ¿Cuáles son las funciones principales de esta? Bueno, es interpretar la Constitución australiana, resuelven las disputas entre estados y gobierno federal. También son las encargadas en revisar decisiones de tribunales inferiores, también como lo es garantizar que las leyes sean constitucionales. A esto tenemos la estructura judicial del mismo, que es el High Court of Australia, el Family Court y los tribunales estatales y territoriales de este mismo. Bueno, la independencia judicial, ¿qué es esto? Que los jueces federales son nombrados por el gobernador general siguiendo y siendo la recomendación del gobierno. ¿A esto qué tiene? Bueno, que tienen la protección constitucional para evitar las precisiones políticas, ya que no pueden estar obligados por una figura a sus decisiones. También tenemos que como figuras deben de retirarse obligatoriamente a la edad de los 70 años. También tenemos como datos curiosos e importantes que Australia combina elementos del sistema británico y estadounidense. Es una mezcla de estos dos. Aunque el rey del United Kingdom, es oficialmente jefe de estado, el país actúa de manera autónoma.
La Constitución australiana entró en vigor en el año de 1901. El Senado australiano tiene mucho más poder que las otras cámaras altas de la tradición británica. También tenemos la diferencia principal que podría ser entre ambos poderes. ¿A qué se refiere? Bueno, que el poder legislativo, el poder judicial, crea y aprueba leyes, interpreta y aplica leyes. Este está formado por los políticos electos y está formado por algunos jueces. También representa la voluntad popular, que esto garantiza la legalidad y constitucionalidad del Parlamento Federal, High Court y demás tribunales. En el sistema político y judicial de Australia se basa en el principio de separación de poderes, inspirados en el modelo británico y en ideas constitucionales modernas. Este sistema se divide las funciones del Estado en tres poderes principales: 1, el poder legislativo; 2, el poder ejecutivo; 3, el poder judicial. El poder legislativo se encarga de crear las leyes en Australia. Está representadas por el Parlamento Federal, compuesto por Cámara de Representantes, el Senado del Gobernador Federal, representante de la monarquía. 2. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo aplica y administra las leyes. Está formado por el primer ministro, los ministros, el gabinete, las agencias gubernamentales. Aunque el monarca británico es el jefe del estado formal. 3. El poder judicial. Interpreta las leyes y resuelve conflictos legales. Su función principal es garantizar que las leyes y actos del gobierno sean constitucionales. El sistema judicial australiano está encabezado por High Court of Australia, que es la máxima autoridad judicial del país. El Poder Judicial se encarga también de interpretar la Constitución, de resolver disputas entre estados y gobiernos federales, proteger derechos legales, la representación de decisiones gubernamentales. También las características de la división de poderes. Los jueces son interpretantes del gobierno y del parlamento. Esto evita interpretaciones políticas en las decisiones judiciales. El control y el equilibrio. Cada poder limita a los demás para evitar abusos tipo parlamento, para crear leyes. El ejecutivo las aplica, el judicial puede declarar. Y también la importancia de los poderes en Australia. Evita la concentración del poder, protege la democracia, garantiza el Estado del Derecho y defender libertad de derechos ciudadanos. Hola, hoy voy a hablar sobre el poder legislativo y el poder judicial en Australia. Australia es una democracia federal con un sistema judicial basado en el Common Law. El poder legislativo se encarga de crear las leyes y los parlamentos, los cuales después se mandan a la Cámara de Senadores para ser aprobadas. Por ejemplo, una ley se presenta y si es aprobada, se pone en vigor. Por otro lado, el Poder Judicial se encarga de interpretar y aplicar las leyes. El tribunal más importante es el High Court of Australia y este se encarga de decidir si la ley es válida o no. Un ejemplo del sistema jurídico es el uso de precedentes, en el cual se basan en otras leyes para casos similares. En conclusión, el poder legislativo es el que se encarga de crear las leyes y el poder judicial es el que se encarga de interpretarlas. De esta forma mantenemos un equilibrio en el poder. Las fuentes del derecho en Australia se utilizan principalmente en el sistema de Common Law, por eso las decisiones de los jueces tienen mucha importancia, además de las leyes escritas. La Constitución de Australia es la fuente del derecho, es la norma más importante porque organiza el gobierno federal, divide poderes
establece funciones judiciales y ninguna ley puede ir en su contra. La legislación de leyes escritas son el Parlamento Federal y los parlamentos estatales y regulan leyes como delitos, contratos, migración, trabajo y familia. Ejemplos sobre las leyes es la inmigración, impuestos, comercio y derecho penal. Su importancia son fundamentales porque crean normas obligatorias para toda la sociedad. Una de las fuentes más relevantes en Australia es la Constitución, las leyes del Parlamento y precedente judicial de Common Law. El precedente judicial es porque las decisiones de los jueces influyen en muchos futuros casos. Las fuentes del derecho en Australia son la Constitución del Parlamento, el Common Law, el procedente judicial, la costumbre, el derecho internacional. Las más importantes son la Constitución, el precedente judicial debido a la gran influencia del sistema británico del Common Law. Y llegamos a la parte final del video, en la cual damos la despedida de este tema que estuvimos abordando durante todo el video, que fue el sistema judicial de Australia, en el cual abarcamos desde su historia hasta sus inicios, sus antecedentes históricos, sus fuentes de derecho principales, cómo funciona el poder legislativo, judicial y ejecutivo, en el cual también estuvimos viendo la aplicación de leyes en su estado, tanto para la vida cotidiana y para cualquier problema que resulte jurídicamente. No me queda más que agradecer su atención en este video, espero les haya sido de agrado el video.